Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, que entendamos que la fe es una gracia que tú concedes a quien la pide con humildad. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar del Evangelio de hoy, del Evangelio de la Misericordia. El Evangelio de San Lucas se suele decir que es el Evangelio de la Misericordia. De hecho, todo el capítulo 15 trae 3 parábolas que son unas verdaderas joyas y hablan precisamente de la misericordia, que son la parábola de la oveja perdida, la de la dracma o de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, que es una preciosura. Algunos hablan que esta parábola, más que denominarla del hijo pródigo, habría que llamarla la parábola del Padre misericordioso. Les voy a hablar un poquito de la misericordia divina y decimos que es la apertura del corazón de Dios a la fragilidad, a la miseria del corazón humano. Una apertura lúcida, porque descubre hasta en el más fondo la intimidad del corazón. Pero al mismo tiempo es una apertura, podríamos decir así, perdonadora, y un perdón que purifica y que renueva. Es muy importante este mensaje de la misericordia en la Cuaresma, el tiempo en que estamos viviendo, porque es una oportunidad para la purificación más honda del corazón, para la reconciliación con Dios, con los hermanos y para la renovación de toda la vida cristiana. Tengamos este evangelio siempre a mano. Nosotros, los hombres, somos beneficiarios de la misericordia divina. Él nos acoge siempre, nos perdona toda vez que nosotros estamos dispuestos a recibir su gracia, a ir a su encuentro. Pero también somos imágenes vivas de Dios y entonces debemos reflejar, póngame en atención, reflejar la misericordia divina. Y desde ahí podemos entender lo que Jesús nos propone hoy en el Evangelio. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Esto no significa que no debamos oponernos al mal. No. No significa tampoco que no debamos corregir a quien se equivoca en el camino, sino más bien estar señalando que debemos evitar juicios definitivos e inapelables y estar abiertos a la conversión, al cambio de los demás. Estás dispuestos a perdonar y a dar una nueva oportunidad, así como Dios siempre, siempre está dispuesto a perdonarnos y permanentemente nos regala nuevas oportunidades. En el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, una de las peticiones dice: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Recuerden, lo vimos la semana pasada. Y cómo aplicando y reforzando esta enseñanza, Jesús agrega: si ustedes nos perdonan, tampoco el Padre los perdonará. Por supuesto, se supone, en nosotros y en los demás
El arrepentimiento no es perdonar de gratis, no, nos tenemos que arrepentir. El arrepentimiento que implica la retracción de nuestras conductas equivocadas y el propósito sincero de cambiar, de intentar un cambio auténtico, todas las veces que sean necesarias. Por eso me parece que en este tiempo tan propicio, que ya les dije que la Cuaresma, nosotros podemos pedir la gracia de abrirnos a la misericordia de Dios, de arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y de confiar en el perdón de Dios, que siempre nos recibe, nos reconcilia, nos renueva. No desconfiar ni por un instante de la grandeza y la profundidad de la misericordia de Dios y del perdón que nos regala. Y pedir también la gracia de estar dispuestos a perdonar, de recibir favorablemente el arrepentimiento de nuestros hermanos y de reflejar el perdón divino, que es un perdón, como decíamos, auténtico, a fondo, y no guarda ninguna factura que después quisieran pasarnos, dejar a un lado en nuestro corazón las eventuales facturas cuando perdonemos. Perdonemos a fondo, sin guardar ninguna boleta que pasar, presentar después para nuestros hermanos. Y ahí entendemos también lo que Jesús nos dice al final del Evangelio de hoy. La medida que ustedes usen se usará para ustedes. Pidamos esta gracia y vivamos una intensa y fructífera Cuaresma. Es un tiempo de misericordia. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.